Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chiquillos? Muy buenas tardes. Vamos a partir nomás con los que están. ¿Ya? Hoy día nos toca la clase número 6, ¿ya? Para nosotros tenemos la clase de protecciones, ¿ya? La clase de protecciones es una clase bastante importante, una de las más importantes que nosotros tenemos, junto con la de circuitos. Aquí vamos a entender cómo funciona un automático, cómo funciona un diferencial, cómo funciona, por ejemplo, un automático omnipolar, la vez que usted los pueda ir distinguiendo, y sepa también, por ejemplo, cómo funcionan los fusibles, qué es un cortocircuito, una sobrecarga. Vamos a ir viendo eh, varios, varios casos, ¿ya? Entonces, mire, lo voy a hacer con la otra presentación, y este es el resumen. Voy a hacerlo con la otra presentación mejor, para que para usted sea más fácil. Ya, ahora sí, mientras se conecta lo demás, chicos. Ya, ya, aquí sí, chicos. Ya, mire, lo vamos a hacer primero con esta y después vamos a hacer el resumen con la otra. Ya, lo que nosotros tenemos que entender, lo primero que todo, es que estos aparatos, su condición normal, los aparatos de protección, su condición normal es que desenergicen un circuito. Acuérdense de eso, desenergicen un circuito. Lo que buscan es que si ellos detectan una falla, una perturbación, una anomalía en la red, van a desconectar el circuito y lo van a dejar sin energía. Esa es su función, ¿ya? Pero en su condición normal deben dejar pasar la corriente. Estos circuitos ya están destinados mayoritariamente a proteger los equipos, ya, y después vamos a ver que hay solamente uno de ellos que está pensado en nosotros, protegerlo a nosotros, ya, pero mayoritariamente está pensado en proteger a la red. ¿Para qué? Para que el equipo no se queme, no se dañe y no empiece a tener problemas, por ejemplo, los conductores. Que el otro problema que siempre tenemos, que ahí es donde se producen los incendios. Los incendios se producen básicamente porque un sistema de protección, un aparato de protección está mal diseñado o está malo. O sea, lo diseñé mal, instalé uno de un rango superior al que correspondía o falló. Sí. También tenemos que empezar a ver, ¿se acuerdan que en la clase de mediciones vimos cómo ver los automáticos si, por ejemplo, sabíamos que no estaban funcionando? Ocupamos el amperímetro, medíamos corriente a la salida de la protección y ahí sabíamos si realmente ese automático no estaba cortando. Ya, eso se puede hacer. Está la opción. Ya, hay que tener mucho cuidado con que estos elementos de protección estén buenos, estén funcionando. Ya, si sufrieron una sobrecarga ya grande o usted, por ejemplo, sintió ya olor a quemado dentro de los aparatos de protección, no se pueden volver a ocupar, ya, por si acaso, ya, porque algunos piensan que son eternamente reutilizables. No, aquí tenemos varios casos, ¿ya? Tenemos el cortocircuito, la sobrecarga, las fallas de la hierro, las vamos a ir viendo uno a uno, ¿ya? Y tenemos que entender que hay una diferencia entre la perturbación y la falla, ¿ya? Ojo con eso. Una perturbación es por un tiempo breve. La diferencia ahí está en el tiempo. Una perturbación va a ser algo súper corto, ¿ya? Y cuando decimos, no, el equipo ya está en falla, es porque ya es algo más prolongado. Profe, se le fue el audio. Ahí sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que la perturbación ya es por un tiempo breve y la falla ya es por un tiempo prolongado. Entonces, cuando decimos, no, el equipo está en falla, ya es porque pasó bastante tiempo.
¿ya? O sea, no se pudo solucionar rápidamente y esto se fue a falla, ¿ya? Si el equipo está en falla, el, tengo que empezar a revisarlo completo. No confundan el falla con masa, ¿ya? Porque se ocupa harto ese concepto de no, está haciendo masa, ¿ya? Nos vamos volviendo ahora uno por uno, ¿ya? Vamos viendo ejemplos. Lo que usted ve aquí, estos son cables que sufrieron sobrecarga, ¿ya? Se ve de ese estilo. La aislación se empezó a quemar, cambiaron de color, el color del conductor ya es un café oscuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La sobrecarga ya es básicamente cuando yo le pido mayor energía a lo que está diseñado en la red. O sea, si la red está diseñada para 10 amperes y yo le pido 20 amperes, el conductor es el que se va a empezar a dañar. Va a llegar un momento, ya en los conductores antiguos, que ese conductor se incendiaba, se prendía. Ahora no, po. Como ahora estamos utilizando conductores libre halógeno, son autoextinguibles. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso porque en las casas antiguas va a seguir todavía pasando los incendios porque están trabajando la mayoría de ellos con alambre. Después tenemos el Profe, cortocircuito. Dígame, entonces ahora si hay un cortocircuito, eso de que a lo mejor se produjo un incendio por ese corte, ¿igual es factible o ya queda como descartado? En es que casas la nuevas casa, me refiero. sí, las casas nuevas no va a pasar eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si llegara a fallar la protección, esto está pensado así, ¿ah? Primero la protección del circuito, después viene la protección del medidor. Si ninguna de esas funcionara, el conductor va a empezar a incendiarse, sí, pero se va a tender a apagar al tiro. Va a botar un pequeño humo nomás, pero no va a ser esa llama como hacían antiguamente. Acuérdense que hay varias formas de apagar los incendios. Entonces, el libre halógeno básicamente lo que hace es que le quita el oxígeno al fuego. Entonces, si no tenemos oxígeno, la llama se apaga. Claro, el fin es evitar el incendio. ¿Por qué? Porque el incendio, la gente no muere en sí por el incendio de los cables. Lo que pasa es que muere porque ese fuego agarró elementos que son más combustibles y ahí la estructura termina colapsando, ¿ya? Y muchas veces mueren intoxicados por monóxido. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? El principio del incendio es por una falla eléctrica, pero todo el resto de la casa son elementos combustibles. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado con los elementos combustibles, porque esos también nos van a producir monóxido. Entonces la idea es que no se declare un incendio. La idea es que el origen, que es la falla eléctrica, eh, no tenga problema. Ahora, si se produce el incendio por otro elemento, no es que los cables sean indestructibles, los cables igual se van a quemar. Ya, después tenemos el cortocircuito, y para tener un cortocircuito tenemos que entender o partir de la base que tengo que tener dos cables a diferente potencialidad. Eso es súper importante. O sea, si yo junto dos fases, junto dos neutros o junto dos tierras, no va a haber una falla de aislación. Es un cortocircuito. No va a haber, ¿por qué? Porque los dos son de la misma potencialidad. Pero si yo junto un fase y un neutro o un fase y un tierra, ¿ya? Se va a producir un cortocircuito. Pero tiene que haber diferente potencialidad. Si yo junto un neutro y un tierra, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque los dos son, entre comillas, negativos. No tienen carga. ¿Ya? Ojo, ojo ahí con eso. Es lo mismo que cuando ustedes miden. ¿Se acuerdan cuando dijimos que tenemos que medir la tensión? La tensión, si yo mido un fase y un neutro, me va a dar 220. Un fase y un tierra también me va a dar 220. Pero y un neutro y un tierra me da cero. Claro, porque no tienen carga. Ya. Y las fallas de aislación se producen, ya, o tierra, cuando los conductores ya están viejos. Ya cuando los conductores ya han pasado su vida útil, ahí nosotros empezamos con problemas y las carcasas metálicas son las que se empiezan a energizar. Entonces lo que nosotros buscamos es que no lleguemos a eso, ¿ya? ¿Qué pasa si las carcasas metálicas se energizan? ¿Ya? Yo como trabajador, ¿ya? Eh,
Ojo que si lo hago sin los elementos de protección personal, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, esa carcasa está energizada, ¿ya? Y yo utilizo los guantes apropiados, utilizo zapatos apropiados, herramientas apropiadas, no debería tener problemas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, ¿por qué ocurren accidentes de gente que está con los elementos de protección personal? Es porque no son los que corresponden a ese tramo. Por ejemplo, cuando se hacen falla masa, porque se perdió la aislación, el problema es que empezamos a tener altos voltajes. Entonces, por ejemplo, mis herramientas quizás son para 500 volts. Claro, pero yo tengo 1000 volts. Entonces, igual voy a sufrir daño. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué instrumentos de protección, qué aparato de protección nos sirve para cada uno de ellos. Tenemos entonces la sobrecarga, ya que aquí tenemos los protectores térmicos y el fusible. Esta es la base del, del sistema de protección. O sea, si yo quiero proteger con una sobrecarga, tengo que buscar un protector térmico. ¿De qué tipo? Hay varios, ¿ya? Pero siempre buscar un protector térmico. ¿Qué es lo que nosotros buscamos aquí con este protector térmico? ¿Ya? También está el fusible. Lo que nosotros buscamos es que si llega a cierta corriente, ese protector tiene que cortar la corriente. Es muy parecido a lo que se produce con los relés térmicos. Los equipos, por ejemplo, los equipos de las maquinarias, los equipos que son caros, incluso en algunos vehículos, en algunas marcas, hasta los motores, traen relés. ¿Qué significa eso? Que aumenta la temperatura, por ejemplo, no sé, se rompió el radiador, por ejemplo, ¿ya? Aumenta la temperatura, sube, 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 y llega un momento en que el relé corta la energía del vehículo. Entonces el vehículo no puede funcionar más, no hay forma de echarlo a andar. Claro, porque lo que está haciendo está protegiendo que no se funda el motor. Esa es la idea de esa pieza. Ya. Después tenemos las fallas de aislación y tierra, y ahí tenemos el diferencial. Ya, este instrumento lo vamos a conocer de ahí en detalle. ¿Cómo yo lo reconozco? Es que el diferencial trae un botoncito que trae una T ahí impresa. Si yo lo aprieto, el pulsador cae, porque lo que hace es que induce una fuga. ¿Ya? Trae una T de test, está en inglés. Y para el cortocircuito, ya tenemos los disyuntores y tenemos los fusibles. O sea, los fusibles me sirven para dos cosas. Esa es la base de los sistemas de protección. Pero ¿qué pasó? Hubo una evolución aquí y nosotros ahora para la sobrecarga y el cortocircuito estamos utilizando los disyuntores, los automáticos. ¿Por qué? Porque al automático se le agregó una parte y se convirtió ahora en un protector termomagnético. ¿Ya? Ojo, en un protector termomagnético, entonces me protege contra dos cosas. ¿Ya? Aquí está un fusible, la forma va cambiando, ¿ya? De acuerdo a cómo está diseñada la red, la forma está cambiando. Esto se ocupa también en los autos, ¿ah? El funcionamiento los circuitos de energía en los autos trabajan en base a fusibles. Eh, Esto, por ejemplo, ese que está aquí, es de 5 amperes, ya, los de tipo cartucho que se llaman esto, que todos los fusibles adentro llevan un hilo, y este hilo es el que se funde. O sea, pasó mayor corriente por ahí y eso se derritió y se cortó. Es el mismo fenómeno que se ocupa para el aéreo. O sea, el concepto para muchos lo escuchan, dice el aéreo, no, el aéreo, está el problema en el aéreo se cortó, no, el aéreo se dañó, el aéreo está mal calculado. Pero ¿qué es el aéreo? El aéreo es un cable, ¿ya? Un hilo, es un cable que se conecta en las impostaciones en empalme afuera y va graduado, va en tramos, por ejemplo, de 30 amperes, 40 amperes, y en otras palabras es un limitador de corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aéreo, cuando usted modifica la red, hace un aumento de potencia y no lo declara, o tiene equipos de mucho consumo, resulta que ese aéreo se daña. Entonces, claro, una vez lo vaya a reponer la compañía, no va a decir, no tiene costo. Pero si se sigue cayendo, le van a cobrar eso y le van a decir, pero ¿por qué se está cayendo? Haga el aumento de potencia,
normaliza su instalación, ¿ya? Porque ya no va a ser responsabilidad de ellos que el aéreo siga cayendo. Hay diferentes tipos de fusibles, hay diferentes tipos de formas, distintos tipos de sensibilidades, ¿ya? No, no son todos iguales, ¿ya? Aquí hay diferentes tipos, mire. Tienen aquí disculpe, este es de rosca, este es de cuchilla, este es de cilindro y este es perdón, este es de cerámica y este es de cilindro. Ya, aquí llegamos al protector térmico, ya que es un pariente, por así decirlo, del relé térmico, ¿ya? Esto lo que detecta son variaciones de temperatura. Hay una diferencia ahí entre la temperatura y la corriente. Son parecidos, si sube uno también sube el otro, sí. De hecho, el primer indicador de que un elemento está fallando o una unión está fallando es que se empieza a elevar la temperatura. Por ejemplo, las empresas distribuidoras, ya, o de transmisión incluso, ellos no andan revisando punto por punto ni se suben a todos los postes. No, lo que ellos hacen, van y hacen, hay departamentos especiales solamente para mediciones y ellos van y hacen cámaras termográficas, mediciones con cámaras termográficas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ya usted tiene un aislador o tiene un punto de conexión de un cable a otro, o tiene un empalme, y resulta que eso tiene una temperatura, un rango de temperatura establecido. Entonces, si está sobre, ya está sobre esa temperatura, lo que está pasando ahí es que nosotros tenemos una pronta falla. Que ahí vamos a tener, ese es el punto débil de la red. ¿Por qué? Porque ahí está mostrando que se está subiendo la temperatura. Ahora, también puede ser, por ejemplo, por mal apriete. Puede ser mal apriete, puede ser que el conductor, por ejemplo, se soltó, puede ser que el conductor esté sucio en algunas ciudades, ¿ya? No pasa tanto en el sur porque nosotros tenemos lluvia. Entonces la lluvia se encarga, entre comillas, eh, que la lluvia normalmente es agua muy parecida a lo que es de agua desmineralizada. Entonces, eh, tiende a lavarlo la red. Pero en el norte, por ejemplo, hay cuadrillas, por así decirlo, las distribuidoras tienen que contemplar dentro de su mantención y de lavar la red por el polvo. Porque el polvo es un buen conductor, entonces hacer un buen conductor nos produce problemas después. Entonces, esos que usted ve ahí son los protectores térmicos. Trabajan en base a temperatura. Ese es su funcionamiento. Hay un relé. Esto funciona para las bobinas, ¿ya? Igual en base a temperatura, ¿ya? Pero lo que hace esto trabaja en base a contactores. Esto es ocupar todos los relés se ocupan harto en los PLC, ¿qué se llama? Son los programadores de control lógico. Un PLC es un sistema que automatiza un proceso. Eso es un PLC. Las máquinas están todas hechas en base a PLC. Todos los procesos industriales. Aquí tenemos, en la imagen de la izquierda, tenemos un automático o disyuntor unipolar y a la derecha lo que tenemos es un diferencial. ¿Cómo reconozco que uno es un diferencial, ya? Y no es un automático, por ejemplo, de dos fases, de dos líneas, de dos polos que también existen, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pulsador, mira lo que pasa aquí, el pulsador está solamente en un lado. Y en el otro extremo aquí abajo, este montichino, tengo el botón de prueba. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver cómo funciona por dentro. Por ejemplo, uno podría ver, el diferencial lo podría haber confundido con eso. Es un, es un Profe, automático. no Se le se te va el audio escucha, a rato. se va el Sí, audio. sí, la señal. Lo que pasa es que acá empezó mucho viento, chicos. Ahí la señal se pierde un poco.
acá donde estamos cuando hay viento. Mire, vuelvo a repetirlo, ¿ya? Algunos podrían pensar que el diferencial, el que estaba en la imagen anterior a la derecha, era un automático de dos líneas. Lo que usted ve ahora en esta imagen es un automático de dos líneas. Si se fija, el pulsador va de lado a lado. ¿Y esto cómo se conecta? Entra un fase, sale un fase. Entra un fase, sale un fase. O sea, ingresan dos fases, salen dos fases. Mira el diferencial, el que está acá, el de la derecha, aquí ingresa un fase y un neutro, y sale un fase y un neutro. Ojo, ahí hay una diferencia. Ya. Y aquí lo que tenemos, aquí vamos a ver el funcionamiento de un automático por dentro. Y aquí estamos viendo en base a la sobrecarga. Mire, eh, fíjese, ya está marcado aquí en rojo, fíjese esta placa bimetal que está aquí. Ya esta placa bimetal que nosotros tenemos acá, aquí esta es la condición normal de funcionamiento y esta es la condición desenergizada. La condición normal, esta placa está estirada y el conector está junto. En cambio acá, la placa bimetal se estiró, por tanto me separó el contactor. Después, ¿qué es lo que pasa? Esto ya cortó, ¿no es cierto? Cortó la energía. Entonces, al cortar la energía, este circuito quedó desenergizado. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta placa se va a empezar a enfriar y va a volver a su estado normal. De ahí nosotros volvemos a conectar, ya subimos el pulsador nuevamente y esto conecta. Pregúntenos, chicos. ¿No hay dudas? ¿No? ¿No? Ya, vamos ahora entonces, ¿cómo funciona en base a un circuito? Porque recuerden que es el mismo equipo, es el mismo disyuntor que funciona para sobrecarga y cortocircuito. En la imagen anterior, el, la placa bimetal estaba aquí abajo, ¿ya? ¿No es cierto? Sigue estando, ¿ya? Pero ahora usted fíjese aquí el contactor y fíjese este pivote, esta es la condición normal. Es como que este pivote está esperando, cuando se produce el cortocircuito, golpea hacia abajo con fuerza y me separa los contactores. ¿Hasta cuándo va a ser? Yo, claro, va a bajar. Yo lo vuelvo a subir, ¿ya? Si los cables siguen cambiados de posición, va a volver a caer y así va a estar todo el rato, hasta Por que eso yo cambie que los cables. suena. Por eso suena tan fuerte y algunos dicen, oye, ¿por qué dicen al tiro un cortocircuito? Claro, porque el ruido es mucho más fuerte que una sobrecarga, porque resulta que golpea ese pivote hacia abajo con fuerza. Si yo me equivoqué en la polaridad, el equipo lo conecté al revés, ¿qué va a pasar? El automático me va a reconocer que ahí está pasando, por ejemplo, no sé, pues, en vez de fase está pasando neutro. Pregunten nomás, chicos. Por consulta, profe, o sea, uno Digan. así como del desconocimiento, muchas veces lo que usted dice, que, oh, que sonó fuerte, depende igual la potencia o el corte que fue, depende del ruido, o siempre va a ser como igual. No, el cortocircuito va a ser igual, porque yo me equivoqué en en la polaridad, y ahí va a ser en forma instantánea. Pero la sobrecarga puede durar horas. No es que el automático vaya a caer al tiro, porque yo puedo tener una pequeña sobrecarga y la empiezo, y puede estar horas haciendo sobrecarga hasta que ya llega un límite y cae la protección. Ah, ya, no es que caiga el tiro. No, hay sobrecargas que son muy pequeñas. Entonces yo, de a poco va, eh, mire, por ejemplo, le pongo el siguiente ejemplo, mire, Ya, que aquí hay, igual es bueno porque, por ejemplo, yo igual tengo, yo soy de Santiago, yo vivo en el sur, y ¿ya? como ocupamos ducha eléctrica, eh,
muchas veces ocupamos el hervidor, no sé, por ahora en invierno la secadora, y no baja el tiro el interruptor, sino que como que, no sé, para el minuto después cae. Es por eso, porque no, al principio no hay mucho consumo, a lo mejor sobreconsumo. Exacto, exacto. Yo ahí cuando ya sé que tengo varios artefactos conectados ahí, ya digo, al tiro esto es una sobrecarga y el fenómeno siempre es que yo al cabo de unos minutos subo el pulsador nuevamente y conecta. ¿Por qué conecta? Claro, porque la placa bimetal se enfrió, entonces me permite avanzar. En cambio, en el cortocircuito, si los cables siguen cambiados, por más que yo suba el pulsador, va a volver a caer al tiro. Ahora, cuando nosotros veamos cálculo, ahí siempre tomamos el ejemplo de la ducha eléctrica, porque la ducha eléctrica es un caso bien puntual, que es un artefacto de alto consumo. Ya ojo con eso, es un artefacto de alto consumo. Entonces resulta que por la corriente que consume, debe tener un circuito aparte y por lo menos el automático general tiene que ser de 20 amperes. Ojo con eso, por lo menos tiene que ser Sí, de 20 amperes. Si sí, es no, de sí, tiene un circuito 16, aparte y después dentro de la ducha tiene un switch, ¿qué me fue? tiene un automático en el baño. Un automático, ese, un automático. Y ahí ese automático debería salir de ahí. ¿Sí? Sí, pues lo vimos en una de las clases, ¿no? Lo vimos en una de las clases, una de las primeras clases, donde decíamos, ¿dónde puede estar el tablero? El tablero tiene que estar en cualquier lugar, o sea, ambiente seco, pero no puede ser ni en baño, ni en cocina, ni en dormitorio. Y todos los instrumentos de protección, entiéndase, diferencial, fusibles, automáticos, tienen que estar dentro del tablero. No vino esa clase, profe. Ahí estamos, justo no viene esa clase. Es común, sí, por eso, lo que pasa es que es común, pero ¿con qué finalidad usted instala el automático para la ducha en el baño? ¿Con qué finalidad? Es que venía así, estaba así, no yo arriendo acá. Por eso. Ah, ya. Claro, es que lo muchos dicen, la finalidad no, es que es para cortar más rápido la energía por si pasa algo, que pensando que la persona se va a electrocutar, ¿ya? Y va a estirar la mano y va a bajar el automático, no le va a dar tiempo para eso, ¿ya? Que de hecho lo vemos en las últimas presentaciones de la clase de hoy, vamos a ver los efectos con los contactos indirectos, vamos a ver cuánto es lo que usted dura expuesto a una corriente sobre 5 amperes. ¿Ya? Y ahí se va a dar cuenta que en realidad no va a poder hacer nada. Ya, vamos nuevamente porque nos quedan otras cosas que decir. Vamos, esta clase es como bien práctica. De hecho, la que sigue, la del día jueves, también es una clase de tablero. Ahí vamos a hacer el tablero. Vamos a conectar los automáticos, los diferenciales. Ya, vamos, sigamos entonces. Entonces va a pasar el tiempo. Ya, aquí hay que tener cuidado con las curvas. Ya, ojo con eso. Las curvas B, C y D. La curva más rápida es la curva B. ¿Ya? La curva C no intermedia y la curva más lenta una curva D. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta curva me regula para el cortocircuito, para la sobrecarga, me regula el valor que tiene el automático, ¿no es cierto? 10, 16, 20, 25, 30, 32. Ese valor es para la sobrecarga. Pero usted siempre va a ver al lado que trae una letra y dice B, C y D. ¿Ya? ¿Qué es lo que se acostumbraba? Que en la 4/2003 la normativa antigua no hacía referencia a esto y se acostumbraba mucho a instalar curva C en todos. O sea, instalar curva C en el tablero junto con todo lo automático y en el medidor también curva C. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué cree usted? ¿Cuál puede ser el problema de instalar la misma curva? Digan nomás, chiquillos, sin miedo. ¿Cuál puede ser? ¿Qué pasa si yo instalo curva C en todos los automáticos dentro de mi casa?
Vamos, vamos, sin miedo, chiquillos. sea, bueno, bajo mi ignorancia, lo único que yo veo ahí es que cambiaría el regulado en fábrica entre el IN, que no sé qué significa. La corriente nominal. El IN sería la corriente nominal. Ah, ya. Eso sería lo que en el fondo, porque no se sabría cuál es el que tiene la diferencia entre corrientes, si son mayores o menores. Claro, pues exacto, por ahí va la cosa. Si yo instalo todos con la misma curva que yo encuentro en el comercio, automáticos de 10 amperes, curva B, C y D, lo encuentro los tres. Pero ¿qué es lo que se acostumbraba? Que el instalador siempre en todos me instalaba curva C. Entonces, si hay un cortocircuito, ya, no una sobrecarga, estamos hablando del cortocircuito, los dos pueden caer juntos. Entonces se pierde como la base de la normativa de separar los circuitos, se pierde, porque si cae el automático general, el del medidor, va a quedar toda la casa sin energía. Y lo que yo busco es que no, po. Lo que yo busco es que si hay una falla en un circuito, el que quede sin energía sea ese circuito y el resto todo siga funcionando. Ah, ahora entendí. Es Por como pasar ejemplo, a en la estar casa error. de mis papás, claro, cuando hay un corte o algo, claro, por ejemplo, hay veces que caen solamente las ampolletas, pero no los enchufes. Claro, esa es Eso es la como la base de diferencia. claro, esa es la base no, la base de la normativa es esa. Lo que buscó la 4/2003, la norma anterior, nos dijo, ¿sabe qué? Usted ya no puede tener todo junto en un circuito. Usted me tiene que separar los circuitos, me va a separar las luces de los enchufes y me va a dejar otro circuito aparte para el baño y la cocina. Porque la idea es que si yo tengo una falla en un circuito, Mm. pueda seguir trabajando con el resto. Entonces resulta que, ¿cuál es el problema aquí? Que si yo instalo automáticos de la misma curva, independiente que, mire, si por ejemplo, más fino todavía, si yo tengo un automático en el circuito de 10 amperes, curva C, después tengo otro de 16 amperes, curva C, y en el medidor tengo uno de 20 amperes, curva C, si hay un cortocircuito, los tres pueden caer juntos. O también puede pasar lo siguiente, hay unos que son más sensibles que otros, porque la normativa, imagínense, me pide que esté regulado entre 5 a 10 veces la corriente nominal. Ya, pues puede ser que un fabricante lo reguló a 5, el otro lo reguló a 6, el otro lo reguló a 8, porque cumplen la normativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo, por ejemplo, los tichinos, que los tichinos son más sensibles siempre, y el tichino resulta que está montado en el medidor, va a caer el automático del medidor y me va a dejar toda la casa sin luminaria y sin enchufe. Entonces se pierde la esencia de la normativa. ¿Qué es lo que hicieron ahora? En la normativa, en la normativa nueva, la actual, la SEC me dice, no, usted ahora tiene que instalar en el medidor, tiene que ser la curva más lenta. En el tablero, si quiere, me la instala todas iguales, porque en el tablero están separados los circuitos, pero el medidor actúa como un automático general. Entonces la curva tiene que ser más lenta. ¿Qué significa eso? Que en su casa usted puede tener, por ejemplo, todos curva C y en el medidor tiene que tener curva D, de dedo. ¿Por qué? Porque esa es la más lenta, no la B, no la primera, porque la primera es más sensible. Lo que yo busco es que el medidor sea el último que cae, por un tema práctico. Ya. Otra acotación. ¿Cuándo se debe instalar un automático general en el tablero? Porque la normativa también ahora me especifica eso, me dice, a ver, usted básicamente habla de esto, ¿ah? Lo dice con otros términos, pero básicamente esto. Si hay más de 5 metros, miren, si hay más de 5 metros entre el empalme, que es donde está el medidor, ya afuera, y el tablero, usted tiene que instalar un automático general en el tablero. ¿Por qué? Que le pongo un ejemplo más extremo todavía. Un departamento, los edificios.
¿Dónde están los medidores? No están dentro del departamento, están en la sala de medidores, que muchas veces esa sala de medidores está en el primer piso. ¿Para qué? Para eh, hacer más fácil la medición, la medición, la lectura, que va a ser el operario de la distribuidora. Entonces, claro, él va al primer piso y anota la medición de todos los medidores. Ya, po. Pero, ¿por qué tiene que haber un automático, en ese caso un automático en el tablero? Porque si yo quiero cortar todos los circuitos, no voy a estar bajando al primer piso a cortar la energía. ¿Qué pasa si esos medidores, por ejemplo, están en una sala de medidores que haga su cuarto, donde son de acceso restringido y no está la llave? No sé, no encontraron la llave, un montón de problemas que ocurren en forma práctica. O sea, en el fondo es como para tener independencia. Claro, para poder yo eh, no tener que recurrir a ir al medidor para cortar toda la energía. Profe, Dígame, profe, ¿puede repetir esa parte, por favor? Porque yo tengo acá, por ejemplo, el medidor está como a 60 metros, ¿ya? más o menos. Entonces yo tendré que colocar, ¿qué tendré que colocar en este caso entre el tablero y el medidor? No, no, en Ujú. su tablero debe haber un automático general que corte todos los Ya, circuitos. Cosa que, porque si usted tiene solamente los automáticos asociados a cada circuito, o sea, tiene los del enchufe, alumbrado, baño y cocina, solamente esos que cortan un solo circuito, ¿qué pasa si usted tiene que cortar toda la energía? ¿Cómo lo va a hacer? Va a tener que caminar 60 metros e ir al medidor. Y lo sí, que busca es un tema práctico. Lo mismo pasa con el tema de las curvas. ¿Por qué? Porque si usted instalará todos curvas C, y resulta que se produce un cortocircuito por X motivo dentro de su departamento y cae la del medidor y usted vive en un edificio, o sea, va a tener que ir a conseguirse la llave, va a tener que bajar al primer piso para poder subir nuevamente esa protección. ¿Ya? Hay un tema práctico de funcionamiento y hay un tema de comodidad del usuario, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que siempre preocuparnos? Cuando yo vaya a comprar el automático del medidor, ¿ya? Que me den uno de curva distinta, uno de curva lenta, que en este caso la curva lenta es la curva D, de dedo. ¿Por qué? Porque está diseñado entre 10 a 20 veces. ¿Ha visto alguna vez una máquina de soldar? ¿Ha visto el funcionamiento de una máquina de soldar al arco? Eso lo que hace básicamente es un cortocircuito. El positivo, ¿no es cierto? Es el electrodo, ¿ya? Todos le dicen tierra, pero en realidad es el neutro. El negativo usted lo conecta al elemento que quiere soldar. Entonces, cuando usted hace contacto con el electrodo, ahí lo que se produce es un cortocircuito. Se eleva la corriente, se eleva el amperaje mucho. ¿Ya? Pero ahí como tiene un embobinado, la máquina de soldar tiene un embobinado. No es que consuma tanta corriente, sino no haría caer el automático en la casa. Como tiene un embobinado, esa es la función de los embobinados, aumentar el amperaje. Yo, aumenta el amperaje cuando se hace contacto y después baja. Si yo utilizo materiales delgados, como por ejemplo perfiles de 1,5, de 2 milímetros, ocupo perfiles delgados, resulta que si yo utilizo mucho amperaje, los desintegro, los derrito, porque la soldadura de arco funciona en base a calentar el contorno y después que se enfríen y se unan. Lo que se produce ahí, uno dice soldadura por arco, sí, pero es un arco eléctrico, es un cortocircuito. Vamos nuevamente. Ya, me interesa que lo tengan, ya, lo tengan súper claro. Ya, entonces tenemos, acuérdense, B, curva B, C y D. ¿Ya? Medidor, siempre la más lenta. El C, el que se está utilizando siempre en las casas. O también lo otro que puedo hacer yo, si no encuentro en el mercado, instalo B en mi casa
y C en el medidor. Pero no puede instalar el mismo en todas partes. Esa es la idea que necesito que usted entienda. No podemos, ¿ya? Instalar el mismo. Ya, aquí lo que tenemos es un diferencial. Ya, lo que usted ve atrás es el riel DIN. El diferencial es más grande que un automático, ocupa el espacio de dos automáticos. Cuando se cuentan por unidades, se cuentan por dos módulos, y el diferencial funciona con fase y con neutro. ¿Cómo lo distingo yo? El diferencial tiene un pulsador solamente en un lado, y aquí está el botoncito de prueba. Entonces, si yo aprieto este botoncito, el pulsador va a caer. Lo que hace básicamente es inducir una fuga. Ya acuérdense de eso, es inducir una fuga. Eso es lo que hace el diferencial con ese botoncito de prueba. ¿Cómo se conecta? Hay que respetar esta simbología. Y esta simbología que está acá me dice que tenemos, en este caso, el neutro va a la izquierda. O sea, entra el neutro, sale el neutro, entra el fase, sale el fase. O sea, en ese tornillo de arriba a la izquierda entra el neutro, y en el de la derecha el fase. Después abajo, a la izquierda sale el neutro, a la derecha sale el fase. Si yo me equivoco de lado, ya voy a generar un cortocircuito. Si los cruzo también, siempre se trabaja en forma lineal, ¿ya? Pero recuerde, cuando usted vea un elemento de estos conectado ahí, donde vea que entra un cable rojo y un cable blanco, usted va a decir al tiro, ah, perfecto, esto es un diferencial, porque está trabajando con fase y con neutro, y aparte de eso, si yo aprieto este botoncito, cae el pulsador. ¿Qué pasa si usted aprieta ese botón y no hace nada? El diferencial o está malo o está puenteado. Vamos entonces. Se lo explico para que usted lo sepa. Cuando nosotros decimos de puenteado, ya, básicamente lo que hicieron, porque ¿qué es lo que pasa? El problema puede estar hacia adentro, ya, me explico, hacia adentro, hacia el interior de la instalación. Resulta que basta, por ejemplo, si este diferencial trabaja con el circuito de enchufes y el circuito de alumbrado no tiene diferencial, ¿qué pasa? Yo aquí puedo mezclar los circuitos. O sea, basta que en una caja de derivación yo haya juntado los fases de enchufe, un fase de enchufe con un fase de alumbrado, y el diferencial pierde la igualdad. O junté un neutro de enchufe con un neutro de alumbrado y el diferencial pierde la igualdad. ¿Qué es lo que hace la normativa para minimizar eso, ese problema? Me dice, ¿sabe qué? Usted no me puede compartir los ductos y las cajas. Eso lo hicieron en la normativa pasada. Me dijeron, a ver, usted tiene el circuito 1, ya. Entonces el circuito 1, que por ejemplo es de alumbrado, el circuito 1 tiene que tener ductos y cajas solamente para ese circuito. Ya, después va a ser un circuito de enchufe, ya. Tiene que utilizar otros ductos y otras cajas. Por eso usted en las casas nuevas ahora ve tantas cajas de distribución. No es porque el proyectista era buena gente y le encanta, no, es porque la normativa se lo pide, que tiene que tenerme separados los circuitos, no me puede compartir circuitos, no me puede compartir ductos, ¿sí? Entonces usted minimiza el error, po. Claro, Tengo una porque, duda. O dígame, sea, tengo una duda. O sea, por ejemplo, a ver, para entender, el diferencial, entonces, por ejemplo, si yo tengo el diferencial para los enchufes, y para la conexión de todo, para las curvas en el fondo, para todo, de ahí sería otro diferencial para la alumbrado y con todas sus conexiones. exacto, Y tiene después otro diferencial. otro diferencial para, pero es que el diferencial entonces, ¿cuál es su función? O Ya, sea, es como, esa parte es la como que no la entendí ya, muy bien. mire, el diferencial, disculpe, se fue el micrófono ahí sí. Disculpe, el diferencial funciona así, mire. Mire, aquí le voy a mostrar la imagen para que usted lo vea. Esto es el diferencial. El diferencial por dentro funciona como una bobina. Es una bobina que está ahí en el centro, y lo que
La regla del diferencial es esta, a ver, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Si en alguna parte o se pierde la igualdad por X motivo, porque una carcasa que se está energizando, hay una persona que se está electrocutando, hay un animal que se está electrocutando, eh, cayó agua, por ejemplo, ¿ya? Si se pierde esa igualdad, el diferencial cae, o sea, se desconecta. En términos simples, el diferencial protege a las personas porque es su parte más ocupada. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro cuerpo, como no es conductor 100%, yo me quedo con energía. Entonces ahí hace que la bobina pierda la igualdad. A ver, pero entonces, por ejemplo, a ver, viene la corriente afuera del, ¿no es cierto?, de afuera. De ahí viene al tablero. Del tablero pasa por el diferencial y de ahí pasa a las curvas. No, eso va a depender de Y de ahí cómo, no, pasa el cómo vaya armado va a depender del diagrama que me entreguen del tablero, que también lo vamos a ver en uno de los ejercicios ahora, porque Ah, ya, yo tengo que ya. saber, el proyectista me dice cuál va primero, si va el automático o va el diferencial primero. La regla general, sí, a ver, que lo que pasa es que, miren, la normativa siempre me coloca el mínimo y lamentablemente todos los proyectistas, por un tema de costos, que el usuario siempre lo encuentra que es muy caro, nos quedamos con el mínimo. La normativa antigua, la 4/2003, que estuvo vigente hasta el año 2023 más o menos, me decía, los circuitos de enchufes tienen que estar protegidos por un diferencial. No así los circuitos de alumbrado, no me lo exigía, pero yo Mm, podía instalar un diferencial para alumbrado, sí, po, sí, po. pero no me lo exigía. Entonces, como no me lo exigía, nadie instalaba eh, el El alumbrado, diferencial nadie para lo alumbrado. protegía. Claro, instalábamos solamente para los enchufes, ¿ya? Pero Y, eso es súper importante, es porque si yo cambio una ampolleta y me electrocuto, cae, claro, po. entonces Eso me ahora protege, po. claro, ahora la normativa nueva tomó esos casos, ¿ya? Piense que la normativa de la 4/2003 se promulgó el 2003, pero una normativa que por lo menos se estudian 4 o 5 años antes. Entonces tuvimos casi 20 años con una normativa, o tuvimos ya, por así decirlo, atrasada en tecnología. Entonces ya era bueno un cambio. Mire, cuando yo veo un diferencial, yo tengo que fijarme en estos valores. Aquí me dice 40 amperes que son la corriente de trabajo. O sea, este diferencial puede pasar por él hasta 40 amperes. Pero hay otro dato que es más importante, que ese dice 30 mA, y esa es la sensibilidad. O sea, si hay una fuga sobre 30 miliamperes, pero imagínate, miliamperes, o sea, un amper dividido en 1000, 0,003 amperes, es súper poco. Si hay una fuga superior a 30 miliamperes, el diferencial cae, desconecta. Esa es la Mm. sensibilidad que tiene. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no sé, muchos accidentes hubieron con la ducha eléctrica? Y el diferencial ya existía. Pero ¿por qué no le podíamos instalar un diferencial a la ducha eléctrica? Porque el agua es un buen conductor, por tanto se lleva corriente. Entonces me hace una fuga, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, si yo le conecto el diferencial a una ducha eléctrica, yo la enciendo y el diferencial cae al tiro. Por eso no se podía ocupar, no se podía instalar el diferencial ahí. Y se le terminaba instalando un automático. Entonces, yo en la ducha eléctrica, ¿qué peligro tengo? ¿Me puedo electrocutar? Claro, porque no tengo ningún diferencial. ¿Qué cuidado siempre tengo que tener en la ducha eléctrica? Que esté con el calibre que corresponde frente a una sobrecarga para que el conductor no se me incendie. La tierra tiene que tener una tierra aparte. Si la instalamos bien, la ducha eléctrica no es problema. ¿Ya? El problema es que la gente no instalaba la protección que correspondía, el cable que correspondía, hacía uniones la misma zona húmeda, a esa unión no la protegía bien, entonces resulta que la misma cola de rata que hizo la dejó puesta, le caía agua y hacía un cortocircuito. Ya, lo vamos a ir explicando todo eso. Entonces, mire,
Ya sabemos que esto funciona en base a una bobina, ¿cierto? Donde tengo la corriente de fase, ¿ya? Tiene que ser igual a la corriente, o sea, la corriente de entrada tiene que ser igual a la corriente de salida. Aquí está el botoncito de prueba. Mire, cuando usted aprieta el botoncito de prueba, si usted sigue la línea, se da cuenta que arriba está tomando un neutro de entrada, pero abajo está tomando un fase de salida. O sea, está tratando de funcionar perdiendo la igualdad, po. Claro, porque tiene uno de entrada y tiene uno de salida. Si ese botoncito de prueba hubiese tomado de fase y neutro de entrada, no sería problema. Si yo hubiese tomado fase y neutro de salida, no sería problema. ¿Por qué el botón de prueba hace caer el pulsador? Porque hace perder la igualdad, porque está tomando un cable de entrada y el otro cable, la otra polaridad está en salida, después de la bobina. Ya, ¿qué es lo que hacen? Mire, ¿qué es lo primero que usted tiene que ver cuando usted vea un diferencial? Si usted aprieta el botón de prueba y no funciona ese botón de prueba, no cae, ¿ya? No hace absolutamente nada, lo primero, usted va a tener que tapar el tablero y ver. Lo más probable es que usted se va a encontrar con esto, ¿ya? Que es una solución de parche. ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron estos cables que están aquí abajo, tanto fase como neutro, y los conectaron arriba. Entonces el diferencial lo dejaron trabajando en vacío. Deme un segundo. Ya, disculpe, sigo. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos? Lo llama el usuario y dice, ¿sabe qué? Miren, tengo problemas, conecto cualquier cosa en este enchufe y se cae el diferencial en el tablero. Entonces, el instalador, ¿no? Súper en forma súper irresponsable, lo que hace es puentear el diferencial. Básicamente toma los cables que están abajo y los traspasa arriba. Entonces, claro, el usuario queda feliz y contento porque, oiga, espectacular el instalador porque en 2 minutos me arregló el problema. Sí, pero cuando yo necesito que el diferencial funcione, no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con que usted apriete el botón del diferencial, el botón de prueba, y no cae. ¿Ya? Porque puede estar puenteado, es lo más probable. Profe, y ese cuando está puenteado eso, ¿y qué peligros tiene en el fondo? ¿Es que se haga un cortocircuito, que No, se no, queme no, la no va a casa? funcionar, po. No, po. Si yo en ese enchufe me estoy Claro. electrocutando, el diferencial no va a caer, po. Porque Y para me él voy a, esto claro, me puedo morir. me puedo morir, porque en su Claro, porque condición va a seguir normal, tirando corriente en el fondo. claro, él no va a Ah, accionar perfecto. nunca porque no tiene cómo detectar la pérdida o la desigualdad, no tiene cómo tomarlo, porque para él Claro. siempre va a estar trabajando a la misma entrada con la misma salida. Mm, ah, ya, Ahora, ahora eso entendí. se puede probar también con un instrumento. Hay empresas que se dedican, y yo encuentro súper bueno porque la gente, como dice el dicho, pastelero a sus pasteles, pues si uno no es su área, uno tiene que pedir asesoría. Hay empresas que se dedican a hacer las inspecciones de recepción de las casas. Te revisan una casa nueva, completa, ¿ya? Y ahí se conecta, en cada enchufe se conecta un instrumento, que ese instrumento manda una señal de fuga, el instrumento lo hace, y el diferencial tiene que caer en el cable. Si no cae, claro, es que tenemos un problema y él deja en la hoja observado, oiga, este enchufe no está haciendo caer el diferencial. Ahí la constructora tendrá que ver por qué, ¿ya? Pero hay un instrumento para eso, porque si no tengo el botón de prueba, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ya, a ver, mira, mete los dedos aquí en el toma estos dos cables, si te da la corriente y no cae el diferencial es porque está mal. No, o sea, tiene que haber algo que no sea una prueba que ponga a alguien. Y también, ojo, también hay diferenciales que son para diferentes cosas. Por ejemplo, si yo tengo circuitos LED con muchas luminarias, por ejemplo, galpones, gimnasio,
que tienen luminarias LED, ahí yo tengo que ocupar un diferencial especial, que son diferenciales para circuitos LED, que normalmente la LED tiene armonio. Entonces, que es como, se conoce como basura en la red. Entonces, yo tengo que tener un diferencial especial. Si yo tengo aparatos electrónicos como una sala de computación, tengo que tener aparte un diferencial especial para eso. Hay tres tipos de diferenciales. Cuidado con eso, porque no es que el diferencial más barato me sirva para todo. Eh, Aquí está la sensibilidad, ¿no es cierto? Ya. La diferencia de corriente que nos podemos encontrar, del que 10 amperes es el más sensible. O sea, detecta 10 miliamperes y cae. Puedo llegar hasta 1 amper de fuga. Claro, pero con circuitos que son grandes. Ya dijimos el otro día, tenemos aquí los contactos directos y los indirectos, ¿no es cierto? El contacto directo es cuando yo me electrocuto, ¿ya? Por algo que en su condición normal está energizado, ¿sí? O sea, ¿qué sería eso? ¿Cuál sería su condición normal? ¿O cuál sería un contacto directo? Por ejemplo, un cable energizado, un cable rojo. Si yo tomo contacto con eso, voy a sufrir una descarga, pero con un contacto directo. ¿Ya? En cambio, si yo, por ejemplo, voy y toco una carcasa metálica y sufro una descarga, ahí fue por un contacto indirecto, porque esa carcasa metálica no tendría por qué estar energizada, ¿sí? Y ahí es la función del diferencial. O sea, si yo no tengo diferencial, puedo sufrir descargas o electrocuciones por contactos indirectos. Pregúntenos más, chiquillos. Profe, esto pasa cuando no sé, de repente hay ratones, a veces se comen los cables, las conexiones dentro de los artefactos, ¿no? Sí, también es. Mire, hay casos, a mí me pasaba, por ejemplo, hay casos como estos, ¿ah? Hay casos donde de repente en ejecución pasan cosas que uno dice, chuta, pero ya, es que en ejecución no tengo cómo verlo. Mire, por ejemplo, cuando están forrando, las instalaciones son eh, embutidas, que se llama, o preembutidas, significa que yo instalo en un tabique, instalo todos los ductos. ¿Ya? Después, eh, forro ese tabique. Le coloco una plancha de yeso cartón, le coloco madera, lo que sea. Entonces resulta que cuando yo estaba forrando ese tabique, justo un tornillo traspasó el ducto. Mira lo que puede hacer. Justo ese tornillo traspasó el ducto. Y resulta que después, cuando yo empecé a alambrar, ese tornillo que estaba atravesando el ducto actuó como una guillotina y le fue sacando la aislación al cable. Claro, entonces yo funciona, enciendo la luminaria, ni un problema. Y de repente, sin hacer nada, a los minutos cae la protección del cable. Claro, porque está haciendo un contacto indirecto, está haciendo masa incluso con el tornillo. Por ejemplo, hay las lámparas de techo, súper común, que ¿qué es lo que pasa? Los departamentos que son arrendados, llega un arrendatario, instala sus focos. Se va, saca sus focos, ¿no es cierto? Y llega otro nuevo. Y después ese pedacito de cable que va quedando ahí ya es muy corto. Entonces, ¿qué es lo que la costumbre siempre de los instaladores? Es tirar el cable. Tirar el cable para ver si queda más en las cajas. Entonces resulta que muchos focos desde techo, de cielo, llevan un soporte como una base. Entonces, si tú le haces esa fuerza y lo doblas contra el soporte, puedes cortar la aislación por dentro. Entonces, después te va a pasar eso. Tú estás en lo mejor así y de la nada se corta la luminaria. Cae el automático. Entonces, siempre las fallas, tú primero tienes que empezar a sectorizar. Tienes que ir revisando si hay un cable cortado. Tienes que revisar si es el equipo o es la red la que tiene el problema. Esa es la base de revisar una anomalía, es siempre ir sectorizando. Primero, saber en qué circuito tenemos el problema, en cada qué tiempo pasa, en qué situaciones.
Mira, aquí va a haber voltaje de seguridad, ¿ya? Los voltajes de seguridad, esto me lo pide la normativa. Me pide 50 volt en ambientes húmedos y 24 volt en ambientes, perdón, 50 volt en ambientes secos y 24 volt en ambientes húmedos. ¿Por qué creen ustedes que me deja voltajes de seguridad menor en los ambientes húmedos? Porque si no me electrocutaría. Porque mira, no, no va hacia otro lado. ¿Qué tengo yo en los sectores húmedos o mojados? ¿Qué es lo que tengo? Porque por eso se llaman húmedo o mojado. O sea, tengo un elemento más que no lo tengo en los ambientes secos. Agua. Profe, tiene el Agua, conductor, el agua. el agua, exacto, tengo agua. Entonces, al tener agua, como es un muy buen conductor, la normativa me es más exigente. Por eso me da un voltaje de seguridad menor. Ese voltaje que usted ve ahí, ¿ya? Es un voltaje que puede quedar, lo que me está diciendo es que en las carcasas metálicas podría quedar ese voltaje y a mí no me va a pasar nada. O sea, la normativa me deja tener esos voltajes. Pero si estoy en un ambiente húmedo, ¿qué húmedos? ¿Qué es lo que son? Baños, cocinas. Los mojados son una lavandería, un lavado de auto, esos también están mojados, ¿ya? Eh, ahí, ¿qué le pasa? Ahí me da un voltaje de seguridad, me es más exigente la normativa. ¿Por qué las salas de operaciones quirúrgicas en particular? ¿Por qué hace eso? Porque yo tengo muchos elementos que son metálicos, camillas metálicas, entonces son todos buen conductor. Ya, mira, aquí lo que vamos a ver, esta tabla, nosotros ya vimos que el diferencial funciona en relación a los 30 miliamperes, ¿ya? Estamos hablando de 50 Hz, ¿ah? Esa es la frecuencia que nosotros tenemos. En Chile nosotros trabajamos con 220 volts, 50 Hz de frecuencia. Y aquí tengo una corriente de fuga, nosotros dijimos 30 miliamperes, o sea, estamos aquí, ¿ya? Yo puedo estar expuesto segundos, ¿ya? No minutos. O sea, si nosotros podríamos ir hasta 59 segundos, ¿ya? Y ahí recién empiezo a tener problemas de conciencia, se me contraen los músculos, ¿ya? Pero estamos hablando de casi un minuto, ¿ya? Pero esto si yo tengo el diferencial. Pero ¿y qué pasa si no tengo diferencial? ¿A qué corriente voy a estar expuesta? A la corriente que tenga el circuito. Si el circuito tiene un automático de 10 amperes, voy a estar expuesto a 10 amperes. Y así, se tiene 16 hasta 16 amperes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, si yo tengo superior a 5000 miliamperes, o sea, 5 amperes, yo ya tengo menos de un ciclo cardíaco y ya estoy muerto, literalmente. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, por eso los accidentes en media tensión o en alta tensión son fatales. No es por el tiempo que yo esté expuesto, sino que es por la corriente que estoy expuesta, a la corriente que estoy expuesta. ¿Sí? ¿Captan la diferencia? Entonces, si yo tengo un diferencial, voy a estar expuesto aquí entre 25 y 50 en ese rango. Ya, pero el diferencial, ¿qué tan rápido funciona? El diferencial en realidad funciona en base a los 20 milisegundos. O sea, milisegundos o milésimas de segundo. O sea, significa que estamos hablando de un segundo dividido en 1000, ¿ya? O sea, estoy expuesto no a segundos, estoy expuesto en base ni siquiera a un segundo, estoy pensando a milisegundos. Entonces, por eso a mí no me pasa nada, ¿sí? Denme un segundo.
disculpe. Entonces, como funciona en base a los milisegundos, ¿ya? Yo estoy expuesto a muy pocos, o sea, ni siquiera segundos. Por eso a mí no me pasa nada. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Los primeros síntomas siempre, cuando yo estoy teniendo una electrocución, ¿ya? Es que los músculos se contraen, se ponen tensos. Por eso yo no me puedo soltar. Yo todavía estoy consciente, ¿eh? ¿Ya? De ahí, ya si pasa más tiempo, tengo más segundos expuestos, ni siquiera un minuto, tengo más segundos expuestos, yo empiezo a tener problemas con mi ciclo cardíaco. O sea, empiezo a tener un paro cardíaco. ¿Ya? Se puede detener el corazón en una de las opciones, ¿ya? O se puede acelerar el corazón. Puedo empezar a tener taquicardia. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros tengamos eh, diferenciales en nuestra red. Más que por un tema de costo o porque la normativa me lo exige, yo tengo que, es por un tema de seguridad para nosotros. ¿Ya? Ahora vamos a ver un diagrama del tablero, ¿ya? A ver, nos queda algo más. Ah, ya, aquí está. Nos queda, este yo siempre se lo explico, ¿ya? Lo que usted debería hacer, si usted va a manipular redes independientes de la corriente que tienen, porque usted no tiene que confiarse de los instrumentos de protección, ¿ya? Siempre tiene que tener su elemento de protección personal. Tiene que utilizar guantes dieléctricos, son guantes especiales que no son muy parecidos a los de cabretilla. Herramientas que sean dieléctricas, no cualquier atornillador nos sirve para nosotros, tienen que ser atornilladores dieléctricos. Tiene que ser un casco de plástico, no puede ser un casco de fibra. Zapatos dieléctricos, ¿ya? La planta es distinta y eh, lo que hace para los golpes, la fibra que tiene es distinta. Entonces, es un zapato que va, usted va a estar aislado del piso, por tanto, no va a hacer contacto ni va a poder hacer descarga al cuerpo por usted porque usted está aislado desde el piso. Por ejemplo, la gente que trabaja en tablero, en subestaciones grandes, le pasan dentro de su kit, le pasan ropa completa, completa, o sea, estamos hablando de ropa interior, polera, doble capa, chaqueta, pantalones, todo dieléctrico, que no son baratos, chicos, son caritos. Equipar a una persona es caro. Y aparte de eso, le pasan una alfombrita, casi como usted lo ve como un limpiapié, de ese tamaño, y él se tiene que posicionar ahí. Y ahí va a empezar a trabajar. Y esa alfombra es una alfombra dieléctrica, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Y lo otro, el protocolo, por ejemplo, siempre esas personas antes de trabajar en su estación o en tableros grandes, hay un protocolo de revisión de ellos. Porque, por ejemplo, se le puede olvidar o puede llevar un anillo, un aro, una cadena. Todos esos elementos metálicos tienen que sacarse. Sí o sí. Dudas, consultas. Profe, ¿nos va a compartir esta PPT? Disculpe si yo estaba silenciado, justo. Sí, se las puedo subir al grupo, chiquillo. La tengo. De hecho, No. lo que pasa es que hay una siempre desocupada para la clase, al clase, pero es más resumida. Ya es la que yo tengo, que es como la base de donde sacamos la otra, tiene más cosas. Déjeme buscar aquí. Aquí está. Ya, aquí está. Se lo voy a compartir al tiro para que podamos ver. Me interesa que usted sepa interpretar este diagrama. Ya, chicos, a ver, este es un diagrama unilineal de un tablero, ¿ya? Ahí su nombre lo dice, TDA, ¿ya? Ojo, TDA es tablero de alumbrado, y es una especie de cuadro resumen o de mapa, de plano, ya, de guía para que usted pueda conectar.
Lo primero que me dice aquí, me muestra es el empalme, ¿ya? Y me dice que tenemos una distancia de 15 metros. Tenemos una variación de voltaje o una pérdida de voltaje de 3,4 volts. Eso es lo que nosotros tenemos. Está calculado ya ahí. Tenemos un conductor de tipo NSIA, ¿ya? Lo vimos en una de las clases, vimos la tabla de conductores, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan? La 8.6, una tabla donde me mostraba todos los tipos de conductores. La vimos, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? ¿O no estaban en esa clase? Ahí Algo nos me decía, acuerdo, algo me acuerdo, algo, ¿cierto? algo me acuerdo. Nos hablaba de los NIA, los NSIA. Ese es el tipo de cable. Los EVA, los THHN. Aquí lo que nosotros tenemos es el tipo de cable. Me está diciendo que es un cable de dos hebras o de dos polaridades y cada una de ellas es de 4 milímetros. Esa es su sección. Y me dicen que van dentro de un ducto de 16 milímetros, un conduit. ¿Por qué? Porque el NSIA es un conductor también limitado en sus características. Entonces, ¿qué significa eso? De que debe ir en un ducto, no puede ir directamente en la Tierra. Por eso está en un ducto. Si yo hubiese utilizado otro tipo de cable, como los TTU o los TTMU, no hubiese necesitado el ducto. Aquí hay varias cosas estéticas, porque por ejemplo en los condominios no se utiliza nada aéreo. Normalmente en los condominios va todo subterráneo, por un tema estético. Entonces, ¿qué me beneficia eso? Como llevo ductos, puedo también bajar la calidad del conductor. Puedo utilizar un conductor de menor calidad que me lo permite la normativa. Ya. Después de eso, nosotros pasamos por el empalme, salimos del empalme y nos encontramos con que nuestro tablero, esto está ya dentro del tablero, tiene un automático curva C de 1 por 25 amperes. ¿Qué significa eso? Es un automático de unipolar, que su corriente máxima que va a dejar pasar son 25 amperes. De ahí, ese automático, así que como es unipolar, yo ya sé que el automático entra a fase y sale un fase. O sea, no trabaja el neutro ahí, es solamente entra un fase, sale un fase. Y eso me entrega una barra, a una barra de distribución. Vamos a ver las barras para que usted sepa cuáles son. No, aquí no se pueden hacer esos puentes arriba de los automáticos y que, por ejemplo, yo coloco un pedacito de cable del primer automático al segundo, de ahí otro pedacito de cable del segundo al tercero. Eso no se puede hacer, no está permitido. ¿Por qué no está permitido esos puentecitos? Que usted lo va a ver, lo va a encontrar en el 80% de los tableros porque no están normalizados, es que usted se va a encontrar con eso. Entonces resulta que los están hechos esos puentes y esos puentes se convierten en unos puntos calientes. El apriete no es el correcto, la conexión no es la correcta y el calibre normalmente de los cables no es el correcto. Entonces, para eso deben ir las barras de distribución. O sea, es una barrita donde yo voy conectando solamente el cable y están todas comunicadas. Y yo me aseguro que la conductividad sea 100%. Entonces, ya, esa barra la alimentamos y de esa misma barra yo saco para el diferencial en este caso, aquí va un diferencial, que de ahí sale del diferencial y me alimenta otra barra, una barra secundaria, que esa barra me alimenta el circuito 1 y el circuito 2. Y cada uno tiene un automático de 10 amperes. En cambio, de la barra principal, yo tengo un automático del circuito 3 que tiene un automático de 10 amperes y tiene un diferencial. Lo mismo pasa con el circuito 4 y con el circuito 5. La única diferencia es que el 5 tiene un automático de 16 amperes. Ya, vamos a ver si lo entendieron. Pero la idea es que vayamos sacando esta información de aquí. Ya, mire, ¿qué pasa? Ya, y aquí quizás le va a quedar más claro. ¿Qué pasa si un usuario
está cambiando una ampolleta en el circuito 1, en las luminarias del primer piso. Está cambiando una ampolleta y sufrió una electrocución. ¿Qué pasa con las luminarias del segundo piso? Se apagan. Se No apagan. pasa nada. No pasa nada, ¿eh? Bien, bien, bien. Me gusta eso cuando participan. Existen dos opciones. Ya, yo Debería estoy. caer, Mire, mire, ¿qué es lo Ahí, que pasa? debería ahí se caer. activa el diferencial. Se Sí, pues activa el Debería, debería caer. diferencial. debería caer, porque da la misma curva, ¿o no? No, mire, ya. El caso era este. Yo me puse a cambiar un soquete, ya, una base recta, lo que sea, y resulta que ese circuito está asociado, el uno está asociado a un diferencial, porque el esquema me lo muestra arriba, el diagrama, ya. O sea, yo estoy protegido, no me va a pasar nada a mí, porque el diferencial cae. Pero resulta que el circuito 2 también queda sin energía. ¿Por qué? Porque el diferencial está arriba. El diferencial me está alimentando los dos. Entonces, eso es lo que pasa cuando yo soy, podríamos decirlo, medio amarrete con los materiales y me voy al mínimo de la normativa. Porque la normativa, ahora la nueva, me dice, así textualmente me dice, todos los circuitos deben estar protegidos con un diferencial. ¿Estoy cumpliendo la normativa? Sí, porque está protegido tanto el uno como el 2, están protegidos por un diferencial, sí, porque no me dice, y ahí está la diferencia en la frase que indicó la normativa. Me dice, no dice que cada circuito debe llevar un diferencial. No, dice, debe estar protegido por un diferencial. Porque si me hubiese dicho, cada circuito debe tener debe estar protegido por un diferencial individual o un diferencial solamente para ese circuito, ahí es distinto. ¿Qué otra condición me coloca? Me dice, en otras palabras, me dice, usted puede instalar un diferencial o el diferencial compartirlo para varios circuitos, sí. ¿Hasta cuándo? Hasta 3 circuitos. Ese es el máximo, ¿ya? Aquí estoy cumpliendo porque tengo 2, ¿ya? Después me coloca otro requisito más. Me dice, siempre y cuando la sumatoria de las corrientes de todos esos circuitos que están conectados al diferencial no sea mayor que la corriente de trabajo del diferencial. La corriente de trabajo del diferencial, ¿cuál sería? Ahí 25 amperios. 25 amperes, pues, claro. Entonces resulta que el circuito 1 tiene 10 amperes y el circuito 2 también tiene 10, entonces sumo 20 amperes. Por tanto, estoy bien, pues, estoy cumpliendo la normativa. Por eso, el proyectista instaló un diferencial para el circuito 1 y 2. ¿Podría haber instalado un diferencial para el 1 y otro para el 2? Sí, pues, pero yo como instalador no puedo modificarlo, porque en mi presupuesto, en mi costeo, están 4 diferenciales y no 5. O sea, si yo lo quiero pagar a costo mío, ya es tema de uno. ¿Ya? Ahora, en forma práctica, ¿es lo mejor lo que hizo? No. Lo mejor es que cada circuito tenga un diferencial, es lo mejor. Pero me voy al otro extremo, entonces tengo que saber que eso también tiene un costo mayor. Ya, por ahí. ¿Cómo vamos ahora? La idea es que entiendan el diagrama, lo sepan interpretar y sepan el porqué de muchas cosas que hay aquí. Tengo una duda, profe. Y en este diagrama no sale nada con respecto al baño. O donde sale enchufes cocina corresponde también a los baños. Porque no que tenía que ser según la normativa cocina y baño. Claro, sí, no está especificado. Lo más probable es que el circuito 5 sea baño y cocina. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Sí, no está Pero en el especificado. fondo, ya, pero es que yo había entendido de que lo de que era cocina era un diferencial y lo que era baño era otro diferencial. O No, es no, todo no, no. No, con la junto. normativa Ah, nueva, lo que pasa es que hay varios cambios más, porque la normativa nueva
eh, me dice, hay varios casos en particular, me dice, a ver, disculpe, si usted tiene horno y microondas, si usted proyectó dentro de su instalación horno y microondas, tiene que dejar un circuito solo, independiente para el horno y el microondas, solamente para eso. El resto de los otros enchufes y del resto del baño tiene que estar en otro circuito. Si usted tiene lavandería, por ejemplo, tiene que estar en otro circuito. Por eso el tablero va a ir creciendo tanto. ¿Ya? Otro, otro caso también, ¿ya? Por ejemplo, algunos me podrían, que realmente me lo han preguntado, me han dicho, profe, a ver, pero ¿por qué tiene dos circuitos de luminaria? Si podría tener uno, pero ¿por qué tengo que tener separado? ¿Por qué tengo que tener separado? Y ahí va por un tema realmente práctico de ejecución. ¿Por qué yo separo los circuitos? ¿Por qué separo luminarias primer piso y luminarias segundo piso? Si quizás por potencia instalada me da para juntarlo en un circuito. Es por un tema que voy a gastar más ducto. ¿Por qué? Porque si yo tengo que empezar por el primer piso y como no puedo compartir las cajas en los circuitos, me va a salir más caro. Voy a dar más vueltas de cable, voy a gastar más cable. Y por un tema práctico, nosotros siempre separamos. Cuando tengo casa de dos pisos, separo el circuito, dejo un circuito primer piso y otro circuito de segundo piso. Y también es porque la normativa me coloca una cantidad de metros cuadrados. Por ejemplo, si yo tengo hasta 70 metros cuadrados de casa, puedo hacer un circuito de luminaria, independiente de la cantidad de pisos. Si yo tengo 70 metros cuadrados, si tengo más de 70, estoy obligado a separar los circuitos de luminaria. ¿Ya? Pues, ahí, lo que pasa es que la normativa entrega muchos requisitos, mucha información. Ya yo trato de filtrarle un poco porque hay algunas que para nosotros no nos sirven. Mire, vamos a ver aquí, voy a buscar la imagen, ya, si tengo las barras. Déjeme ver si aquí tengo las barras, si que ayer los vi con los chiquillos, entonces lo voy a, estos serían barras eléctricas, tablero, ya, estos son de tablero de Riel D. Les voy a compartir la pantalla para que todos lo puedan ver porque se tuvo que quedar en la pantalla anterior esto. Todavía no sé cómo cambiar la pantalla, tantos años haciendo, se sabe que no sé cómo, si yo cambio de pantalla, normalmente se queda pegado en la pantalla que yo le estoy compartiendo. Ya. Estas barritas, estas son las barritas que yo les digo que son barritas de distribución. Entonces, toda esta, aquí va solamente un cable. Ojo con eso. Puede ir un cable, no pueden ir dos por tornillo. ¿Ya? Acuérdense, pueden ir solamente, en cada caso de esto, va un tornillo. Hay barras de color roja, negra y azul, porque sabemos que los colores de fase son azul, negro y rojo. Entonces, las azules, las barras negras y las barras rojas son para fase. Las barras verdes son para la tierra y las barras blancas son para el neutro. Tengo que respetar el esquema de colores. ¿Ya? Lo que no se puede ocupar, que antes se podía ocupar, son este tipo de barras. Ahora, lo que me exige la normativa es que todas las barras sean aisladas. Ya no puedo tener barras así, descubiertas. ¿Por qué? Porque si yo, por X motivo, tocaba esa barra, sufría una descarga. Porque eso está energizado completo. ¿Ya? Y lo otro que se está ocupando ahora son estas barras, son barras tetrapolares se llaman, ¿ya? Que tienen las barras por dentro. Las barras sin aislación están por dentro. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que en vez de tener cuatro barras repartidas por mi tablero, las tengo todas juntas acá. Y esta tapita me evita el contacto directo con los cables.
¿ya? Estas son las barras que se están ocupando ahora en los tableros nuevos, con el cambio normativo. ¿Ya? Que nos faltó aquí algo en el plano, mire. Usted aquí al ladito aparece una sigla, ¿no es cierto? Y dice cámara de registro y dice TP y TS. El TP es la tierra de protección y el TS es la tierra de servicio. Se lo explico ahora en español. La tierra de protección es el cable verde que usted ve por toda su instalación. Todo lo que llevan los enchufes o que la normativa me pide que lleve, todo lo que es metálico, me va a pedir que lleve tierra de protección. ¿Sí? Después, el TS es la tierra de servicio y es aterrizar el neutro. O sea, cuando yo abro esa tapita, esa cajita que está fuera de mi casa, la abro, ahora yo me voy a encontrar con un cable verde y un cable blanco. Antiguamente me encontraba solamente con un cable verde. O sea, antes teníamos tierra de protección no. Con la normativa nueva se creó la tierra de servicio. Y la tierra de servicio es tomar el neutro y llevarlo a esa misma barra. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué se creó eso? Porque si por X motivo la tierra de protección se cortó, el cable verde se cortó, se desconectó, yo en la tierra de servicio, o sea, el cable blanco, el neutro, que es un retorno, al estar conectado a la misma barra de Copperwork que está fuera de mi casa, también es capaz de disipar y evitar que se produzcan contactos indirectos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ya? ¿Qué otra cosa tengo que tener cuidado aquí? ¿Ya? Que también se lo voy a mostrar y que esto sí lo tenemos que sacar de la normativa de la 4/2003. A ver si lo encuentro acá que está abierto. Muestra todas las ventanas. Aquí está. Ya, aquí está. Ya, esto es la tabla, la 10.2. Ya vamos a ver la 10.1 y la 10.2. Mire, esto está en la normativa. Aquí me especifica, dice, secciones nominales para conductores de protección, o sea, para el cable verde. ¿Qué me dice? Si el conductor activo, o sea, el fase, el rojo, es de 1,5, la tierra tiene que ser de 1,5. Si es de 2,5, la tierra tiene que ser de 2,5. Si el conductor activo es de 4, la tierra de protección puede ser de 2,5. Si es de 6, ya puede ser, si es de 6, puede ser 4. Entonces, ¿qué saco yo de conclusión? Mi diagrama, ¿qué me decía? Mi diagrama me decía que el alimentador era de 4 milímetros. ¿Ya? Acuérdense de eso. Mi alimentador era de 4 milímetros. Entonces, cable activo de 4 milímetros significa que la tierra de protección puede ser de 2,5. O sea, el cable que baja la barra de Copperwood puede ser de 2,5. ¿Lo puedo instalar de 4? Sí, po. Recuerda que este es el mínimo. ¿Lo puedo instalar mayor? Sí. Ya. Después, ahí teníamos la tierra de protección. Ya, ahora vamos en la tierra de servicio. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Aquí me dice la tierra de servicio, me dice que la sección nominal del conductor de acometida, o sea, del empalme, el que viene de afuera, dice hasta 6 milímetros, que es lo que nosotros tenemos 4, o sea, dice hasta 6. Tenemos 2,5, 4 y 6. La sección nominal de la tierra de servicio va a ser de 4 milímetros. O sea, no es que yo instale el cable que yo quiera, eso está normado. Me dicen el grosor del cable que tenemos que instalar. ¿Ya? Dudas, consultas. ¿Y eso por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser 4 y no puede ser menos? ¿O Ya. 6?
Claro, por qué la tabla lo identifica? Porque va en relación a la sección de acometida. Entonces, tiene que ser capaz de disipar cierta corriente que a su vez, si yo pongo una sección de 4 milímetros, por ejemplo, en alimentador, ese alimentador yo lo calculé de acuerdo a la corriente que va a pasar por el circuito. Por ejemplo, los 4 milímetros están de acuerdo al automático general de 25. Por eso yo instalo esa sección. Como ese tablero tenía un automático general de 25, tengo que instalar un cable que soporte 25 amperes. ¿Por qué no es tampoco no, tanta la diferencia o es mayor? ¿Por qué? Porque esos son como las últimas posibilidades. Primero debe funcionar el automático del circuito, después debe funcionar el automático del medidor, después debe funcionar la tierra de protección, después tengo la tierra de servicio, y si monté el diferencial, el primero que va a funcionar el diferencial. Entonces al final no van a pasar 25 amperes ahí, van a pasar 0,03 amperes, porque van a pasar 30 miliamperes, no. O sea, yo tengo 5 cosas en un tablero bien hecho, tengo 5 opciones de desconexión. Imagínense, tengo 5 opciones de desconexión, o sea, eh, si falla una, está la otra, y así voy. Por eso la normativa quizás no es tan exigente, porque esa es como ya tuvieron, para que la tierra de servicio actúe, tenían que haber fallado 4 métodos de protección antes. Ya, chiquillos, ¿qué es lo que vamos a ver la próxima clase? Vamos a ver tablero, ya, pero lo vamos a ver en forma práctica. O sea, el tablero que nosotros vimos ahí, ahora lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a hacer los diagramas reales. Entonces, para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que usted tenga para la próxima clase un cuadernito, ya, o una hojita, y tenga un lápiz rojo, otro azul y otro verde. Y vamos a dibujar el automático en forma práctica. Yo voy a sacarle la pantalla y la voy a configurar en la pizarra. Entonces, vamos a tener que dibujar, decir, a ver, el cable rojo pasó por el automático, salió, se fue a la barra, de la barra se fue al diferencial, al otro automático. Vamos a hacer todo el recorrido del cable tal cual como usted debería conectarlo. Entonces, si no lo entendió hoy día, no se preocupen, porque esto es más que nada simbología. Nosotros lo vamos a volver a ver y esto de incluso después, usted ese mismo ejercicio lo va a hacer en su tablero, con sus materiales que le llegan. ¿Ya? Esa es la idea. La idea es que vayamos avanzando en complejidad, vayamos eh, haciendo cosas que son... vamos a partir por lo más básico. ¿Ya? O sea, vamos a partir por un tablero con un automático, perdón, con un automático para alumbrado y después otro circuito para el enchufe. Vamos a partir con un tablero que tenga 2 circuitos nomás. Después vamos a hacer uno de 4, después vamos a hacer uno de 5, después a cada uno de los circuitos le vamos a instalar un diferencial. Le tengo que enseñar también en la opción, ¿qué pasa si no tengo barra? Porque usted se va a encontrar con tableros antiguos donde no conocían las barras y hicieron puros puentes arriba de los automáticos. Para que usted entienda la lógica, cómo se desarrolló ese tablero, cómo lo generaron, y ahí recién poder modificarlo. ¿Ya? Dudas, consultas. ¿Estamos bien? Ya, chicos. Entonces, les voy a compartir, voy a aprovechar de compartir, aquí mismo lo voy a cerrar y les voy a compartir aquí en el grupo, les voy a compartir el archivo. ¿Ya? Lo voy a subir en el chat, por si acaso, ¿ah?
Ya, ahí se está subiendo, chiquillos, el archivo. Ya, ahí se subió, chiquillos. Ya está ahí en el Profesor, chat del grupo, en está el, el en archivo. el, ¿pero esto en el chat del grupo que De tenemos la acá clase, al de o en el Zoom. web? Sí, el de Zoom. Si alguien la puede descargar, y yo todavía no tengo acceso al WhatsApp, entonces alguien la puede descargar y lo sube al WhatsApp y así siempre les queda el archivo. Ya, esta es una de las clases más importantes, la de protección. Ya. Ya, chicos. Entonces, acuérdense, para la próxima clase necesitamos que tenga una hojita, lápiz azul, rojo y verde. Vamos a entender qué es la Tierra, cómo la conecto, cómo conecto un diferencial, dónde van los cables. ¿Ya? La idea es que lo llevemos a algo real, para que usted se vaya familiarizando con los conductores. Ya, chiquillos. Entonces, nos estamos comunicando, ¿ya? Y nos estaríamos viendo ahora eh, el día jueves, ¿ya? Que estén muy bien, que descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Muy buenas Gracias, noches a buenas todos. noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Ya, Chao. chicos, que estén Chao, bien. profesor.